¿Sabías que desde tiempos ancestrales, la humanidad ha buscado conectar con lo divino, elevando sus palabras más allá de lo terrenal hacia lo trascendental? A través del tiempo, ha persistido una pregunta. ¿Cómo podemos orar correctamente para que Dios nos escuche? Hoy quiero compartir algo contigo que quizás no sabías sobre el arte de la oración y su profunda conexión con lo divino. Orar no se trata solo de las palabras que decimos o de las posturas que adoptamos, sino de la esencia misma de nuestra comunicación con Dios. En este camino de descubrimiento, vamos a explorar juntos cómo nuestras oraciones pueden trascender el simple acto de hablar para convertirse en un diálogo sagrado entre el cosmos y Dios mismo. Desde tiempos remotos hasta hoy, la humanidad ha buscado respuestas mediante la oración, deseando una conexión más profunda con lo divino. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras lleguen a su destino? Lo primero que debes comprender es qué significa realmente rezar. La oración es un acto de conexión espiritual en el que una persona se dirige a lo divino, ya sea Dios, los dioses o cualquier otra entidad espiritual, utilizando palabras, pensamientos o sentimientos. A través de la oración, buscamos fortaleza, guía, perdón, consuelo o simplemente una relación más profunda con lo trascendente. Es un puente que conecta lo terrenal con lo celestial, permitiéndonos experimentar la presencia divina en nuestras vidas diarias. Como nos enseña el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Este versículo nos ofrece una visión profunda de la naturaleza de Dios y su relación con aquellos que lo buscan sinceramente a través de la oración. Resalta que Dios no es distante ni indiferente, sino un Padre amoroso que se acerca a sus hijos cuando lo llaman con autenticidad. Aquí, la verdad se refiere a la sinceridad y la autenticidad en la oración. No se trata de palabras vacías ni de formalismos religiosos, sino de abrir el corazón sin reservas, reconociendo nuestra dependencia de Dios y confiando en su sabiduría para superar los desafíos. Lo segundo que debes saber es que, en ocasiones, nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces, el problema radica en la falta de fe. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y no confiamos plenamente en que Dios responderá, estamos privando nuestras oraciones de un componente esencial, la fe. La fe es la llave que abre la puerta a las respuestas divinas. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe en la vida del creyente. La fe no es solo una creencia superficial, es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y nos da confianza frente a lo desconocido. Es como un puente sobre un abismo, que parece frágil desde la distancia, pero que se vuelve firme cuando confiamos en él. De igual manera, la fe nos permite avanzar, confiando en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el cumplimiento inmediato. En mi vida, hubo un momento de profunda incertidumbre en el que me sentí abandonado y cuestioné si Dios realmente estaba escuchando mis oraciones. Mi falta de fe se convirtió en un obstáculo, pero con el tiempo, entendí que debía fortalecer mi confianza en la fidelidad de Dios. A medida que mi fe creció, comencé a ver señales de esperanza. Descubrí que, aunque no siempre veamos a Dios obrando, Él está trabajando silenciosamente detrás de escena. Finalmente, lo tercero que debes considerar sobre la oración es que debes examinar tus motivaciones. La efectividad de nuestras oraciones puede verse afectada por las intenciones detrás de ellas. Si nuestras oraciones están motivadas por el egoísmo o el deseo de controlar las circunstancias a nuestro favor, es menos probable que Dios responda según lo que pedimos. Como nos enseña Santiago 4:3, y aun cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus placeres. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también examina nuestras intenciones. Orar con motivaciones egoístas nos aleja de una relación genuina con Él y limita nuestra capacidad para experimentar su plan perfecto. Cuando oramos con el corazón en la dirección correcta, buscando su voluntad y no solo nuestro beneficio personal, nuestras oraciones se alinean más con su propósito divino. Él busca corregir nuestro corazón,
guiándonos hacia una vida de humildad, servicio y amor hacia los demás. Este versículo nos llama a examinar nuestras motivaciones al orar y asegurarnos de que estén alineadas con la voluntad y el carácter de Dios. Nos desafía a buscar su gloria sobre todas las cosas y confiar en su provisión, en lugar de perseguir nuestros propios placeres y deseos egoístas. En última instancia, nos recuerda que la verdadera bendición y satisfacción se encuentran cuando buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Lo cuarto que debes saber sobre la oración es cómo realizarla de manera correcta. Seguramente te preguntas, ¿cuál es la forma correcta de orar y establecer esa conexión con lo divino? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? La oración es una parte esencial de la vida espiritual de cualquier creyente, pero la forma en que nos acercamos a Dios y las actitudes que adoptamos pueden influir significativamente en la eficacia de nuestras oraciones. Ya sea que pidamos consuelo, agradezcamos o busquemos guía en momentos de dificultad. Una de las claves para orar correctamente es mantener una actitud de humildad y reverencia. Al reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, establecemos una conexión auténtica. Esto implica dejar de lado nuestro ego y centrarnos en buscar su voluntad sobre la nuestra. Otro aspecto crucial es examinar nuestras motivaciones al orar. ¿Estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos o estamos buscando la gloria de Dios y su voluntad para nuestras vidas? Orar con un corazón dispuesto y obediente nos permite alinear nuestras peticiones con los propósitos divinos y estar abiertos a su dirección. Además, la fe absoluta y genuina es fundamental para una oración efectiva. Creer en el poder y la fidelidad de Dios nos da la confianza para presentar nuestras peticiones con seguridad, sabiendo que Él escucha y responde conforme a su voluntad. Santiago 1:6 nos recuerda, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La perseverancia en la oración es también un aspecto esencial de nuestra vida espiritual. A menudo, oramos fervientemente por una respuesta o cambio en nuestras vidas, pero no vemos resultados inmediatos. En esos momentos, es crucial recordar la importancia de persistir en la oración con fe y confianza en el poder de Dios. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la perseverancia en la oración a través de parábolas, como la de la viuda persistente en Lucas 18:1-8. A pesar de enfrentar la injusticia, la viuda continuó pidiendo justicia y finalmente la obtuvo. Jesús concluye, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta enseñanza nos anima a seguir orando, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Antes de continuar, es momento de agradecer a Dios por tu presencia aquí, así que, comenta amén y tu testimonio de este video en los comentarios. Ahora sí, continuemos. La perseverancia se refleja también en la vida de personajes bíblicos como Moisés y el apóstol Pablo, quienes intercedieron y animaron a orar sin cesar, dicho en 1 de Tesalonicenses 5:17. Estos ejemplos nos muestran la importancia de seguir orando, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. En esos momentos de dificultad, es esencial recordar la enseñanza de Jesús: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, como se dice en Mateo 7:7. Lo quinto que debes saber sobre la oración es la importancia de orar con fe absoluta. La base de una oración eficaz es una relación íntima con Dios. Esto se logra a través de la oración constante y el estudio diligente de su palabra. Al pasar tiempo en comunión con Él, aprendemos a conocerlo mejor y a confiar en su bondad y fidelidad. La oración no solo es un medio para presentar nuestras peticiones, sino también una forma de comunicarnos con Dios, conocer su corazón y alinear nuestros deseos con los suyos. En el corazón de la oración con fe absoluta está la confesión de nuestra fe en Dios y en su poder para responder nuestras oraciones. Al declarar nuestra confianza en su soberanía y capacidad para obrar de manera sobrenatural, fortalecemos nuestra fe. Mateo 21:21-22 dice, Jesús les contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer lo que yo he hecho con la higuera, sino que incluso podrán decirle a este monte:
Quítate de ahí y tírate al mar, y sucederá. Todo lo que pidan en oración con fe, lo recibirán. Esta enseñanza resalta la importancia de orar con fe inquebrantable. Al orar con fe absoluta, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, confiando en su sabiduría y amor para obrar conforme a su plan perfecto. Al rendirnos a su soberanía, experimentamos una paz que trasciende todo entendimiento y nos libera de la ansiedad, permitiéndonos descansar en la seguridad de su cuidado paternal. A lo largo de mi vida personal, he experimentado el profundo impacto de la oración cuando se abraza con una fe inquebrantable. Recuerdo una temporada difícil en mi carrera profesional, en la que me enfrentaba a la posibilidad de perder mi empleo debido a recortes en la empresa. La ansiedad y el temor me abrumaban, y cada día parecía traer consigo una carga más pesada de incertidumbre. Me sentía completamente sobrepasado por la situación, sin saber qué hacer ni qué decisiones tomar a continuación. En medio de esa tormenta emocional, decidí acudir a la oración con una fe total. Me sumergí en la presencia de Dios, compartiendo con Él mis temores, mis dudas y mis anhelos. Le pedí orientación, paz y una solución para mi situación. Aunque al principio sentí que mis palabras se perdían en el vacío, me aferré a la promesa de que Dios escucha y responde a las oraciones de sus hijos. A medida que pasaban los días, aunque externamente la situación no cambiaba, empecé a sentir una calma inexplicable en mi corazón. Había una certeza interna de que Dios estaba obrando en mi vida de maneras que no podía ver. Continué orando con fe, confiando en que Dios tenía un plan perfecto, incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, llegó el día en que se tomaría la decisión sobre los recortes laborales. Antes de recibir la noticia, me sumergí en la oración, entregando completamente la situación a Dios. Y, aunque todo parecía desalentador, recibí una respuesta que nunca habría imaginado. No solo conservaron mi puesto de trabajo, sino que también recibí una promoción que jamás había esperado. Confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver una solución, es aferrarse a sus promesas en medio de la tormenta, creyendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La fe en la oración no garantiza resultados inmediatos ni siempre el resultado que esperamos, pero sí nos asegura que Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Lo sexto que debes saber sobre la oración es que no es solo un medio para pedir y recibir, sino que también es una herramienta poderosa para expresar nuestra gratitud, nuestras alabanzas y nuestra adoración a Dios. La oración es mucho más que una simple lista de peticiones. Aunque ciertamente nos brinda la oportunidad de compartir con Dios nuestras necesidades, preocupaciones y deseos, también es un medio para expresar nuestra adoración, alabanza y gratitud hacia Él. En primer lugar, la oración como acto de adoración nos permite reconocer la grandeza, bondad y poder de Dios. Al orar con un corazón humilde y reverente, reconocemos su soberanía sobre todas las cosas y nuestra dependencia de su cuidado y provisión. Este tipo de adoración nos ayuda a enfocar nuestra atención en Dios y a cultivar una relación más íntima con Él. Además, la oración como acto de alabanza nos permite celebrar las maravillas de Dios y su obra en nuestras vidas. Alabamos a Dios por su amor inagotable, su gracia incomparable y sus bendiciones abundantes. La alabanza en la oración nos ayuda a centrarnos en la bondad de Dios y a reconocer su poder en el mundo que nos rodea. Podríamos decir, por ejemplo, Dios, te alabo por la belleza de la naturaleza que has creado y por las bendiciones que has derramado en mi vida. Incluso en medio de las pruebas y dificultades, podemos alabar a Dios por su presencia y fortaleza. En esos momentos podríamos decir, Dios, aunque enfrento desafíos, te alabo por ser mi roca y mi refugio en tiempos de angustia. Tu gracia es suficiente para mí. Finalmente, la oración también puede ser un acto de gratitud. A través de la oración, expresamos nuestra gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, reconociendo tanto las bendiciones grandes como las pequeñas, y agradeciendo por su fidelidad constante y su amor incondicional. La gratitud en la oración nos ayuda a mantener una actitud de gozo y contentamiento, incluso en medio de las dificultades, al recordar todas las razones que tenemos para estar agradecidos.
Una forma sencilla de practicar la gratitud en la oración es comenzar cada día con un corazón agradecido. Al inicio de nuestra oración, podemos tomarnos un momento para reflexionar sobre las bendiciones y bondades que hemos recibido de Dios en el día anterior o en la vida en general. Por ejemplo, podríamos comenzar nuestra oración diciendo: Querido Dios, hoy quiero comenzar expresándote mi gratitud por las muchas bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias por la salud que disfruto, por el techo sobre mí y por el alimento en mi mesa. Gracias por el amor de mi familia y amigos y por las oportunidades que has puesto en mi camino. También podemos expresar nuestra gratitud a lo largo del día, reconociendo las bendiciones y bondades de Dios en las pequeñas cosas. Por ejemplo, podríamos ofrecer una breve oración de agradecimiento cada vez que experimentamos algo hermoso en la naturaleza, recibimos ayuda inesperada o disfrutamos de un momento de alegría. Podríamos decir: Señor, gracias por la belleza de este amanecer que me has regalado hoy. Gracias por recordarme tu amor y cuidado a través de las maravillas de tu creación. Lo séptimo que debes saber sobre la oración es que no solo podemos emplearla para expresar gratitud y alabar a Dios, sino que también es un medio poderoso para confesarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. La oración nos ofrece un espacio íntimo de comunicación con Dios, en el que podemos examinar nuestros corazones, reconocer sinceramente las palabras, acciones o pensamientos que nos han alejado de su voluntad y de su amor por los demás. Al confesarnos a través de la oración, buscamos restaurar nuestra relación con Dios y con aquellos a quienes hemos herido, renovando nuestro compromiso de vivir conforme a los valores y principios del reino de Dios. Confesarnos y arrepentirnos de nuestros pecados es un aspecto fundamental en la vida cristiana. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice en 1 Juan 1:9. Reconocer nuestras faltas y errores ante Dios demuestra humildad y nuestra dependencia de su gracia y misericordia. La oración nos brinda un espacio seguro y sagrado para examinar nuestros corazones y reconocer las fallas que hemos cometido. Podemos pedir perdón por cualquier palabra hiriente que hayamos dicho, cualquier acción egoísta que hayamos tomado o cualquier pensamiento impuro que hayamos albergado. Al hacerlo, liberamos el peso de la culpa y la vergüenza, abriéndonos a la restauración y el perdón que solo Dios puede ofrecer. Además, la oración nos permite pedir perdón por cualquier cosa que hayamos hecho que no esté alineada con la palabra de Dios o con su voluntad para nuestras vidas. Esto puede incluir actitudes como el orgullo, la envidia o la falta de perdón, así como acciones que contradicen los principios bíblicos de amor, justicia y compasión. Al reconocer nuestras faltas y buscar el perdón de Dios, nos comprometemos a vivir en obediencia a su palabra y a seguir su ejemplo de amor y gracia. No es necesario memorizar largos rezos o recitar palabras específicas, lo más importante es la sinceridad del corazón y el arrepentimiento genuino al dirigirnos a Dios en oración. Una oración sencilla podría ser: Señor, reconozco humildemente mis errores y los pecados que he cometido contra ti y contra los demás. Me duele haber entristecido tu corazón con mis acciones y palabras. Te pido perdón de todo corazón y te ruego que me limpies y restaures. Ayúdame a vivir en línea con tu voluntad y a honrarte en todo lo que diga y haga. Que tu gracia transforme mi vida y me guíe por el camino de la rectitud. Amén. Lo octavo que debes saber sobre la oración es la importancia de la constancia. Es fundamental recordar que la oración constante es un hábito que debemos cultivar en nuestras vidas. Con frecuencia, muchas personas solo recurren a la oración en momentos de dificultad o extrema necesidad, como la pérdida de empleo, el duelo por un ser querido o problemas de salud. Sin embargo, olvidamos la importancia de agradecer a Dios y hacer de la oración un hábito diario. Este hábito fortalece nuestro vínculo con Dios y nos ayuda a mantener una conexión constante con nuestro Creador, promoviendo también un crecimiento espiritual continuo. Orar con constancia nos ayuda a mantener una relación firme con lo divino, lo cual es esencial para nuestra vida espiritual y emocional. Cuando oramos con regularidad y hacemos de la oración un hábito en nuestras vidas, cultivamos una relación más profunda con Dios.
Al pasar tiempo en su presencia y comunicarnos con Él a través de la oración, fortalecemos nuestro vínculo espiritual y desarrollamos una intimidad mayor con nuestro Creador. Esto nos permite conocer mejor su voluntad y sentirnos más cercanos a Él en cada aspecto de nuestras vidas. La constancia en la oración también nos ayuda a desarrollar una fe más sólida y una confianza más profunda en Dios. Al orar regularmente y experimentar sus respuestas a nuestras peticiones, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en su fidelidad y en su amor constante. Esto nos da valor para enfrentar los desafíos y las dificultades de la vida, con la seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento. Orar regularmente es esencial para nuestro crecimiento espiritual continuo. Dedicar tiempo a la oración de manera constante nos permite crecer en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de su voluntad para nuestras vidas. También nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que verdaderamente importa, cultivando una actitud de gratitud y humildad hacia Dios y hacia los demás. Además, la oración regular nos proporciona consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos problemas, enfermedades o adversidades, la oración nos brinda un refugio seguro donde podemos encontrar paz, consuelo y esperanza en Dios. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas más duras. Lo noveno que debes saber sobre la oración es que no es solo individual, sino también familiar y comunitaria. La oración no es solo un acto personal, sino que tiene un componente importante de familia y comunidad. Este enfoque colectivo refleja la esencia de la comunidad de creyentes y el poder de la intercesión conjunta. El poder transformador de la oración familiar y comunitaria es algo que he experimentado personalmente en mi vida como creyente. En el ámbito familiar, la oración ha sido un pilar fundamental que ha fortalecido nuestros lazos y ha impactado nuestra vida espiritual de manera positiva. Recuerdo claramente cómo, en momentos de dificultad o incertidumbre, reunirnos como familia para orar nos proporcionaba consuelo, esperanza y una sensación de unidad en medio de las pruebas. Un ejemplo concreto de esto ocurrió cuando enfrentamos desafíos financieros como familia. En lugar de sentirnos abrumados por las dificultades, nos reuníamos para orar juntos, pidiendo la provisión de Dios y buscando su guía en las decisiones financieras. En varias ocasiones, hemos sido testigos de cómo Dios respondió a nuestras oraciones de maneras sorprendentes, abriendo puertas, proporcionando recursos inesperados y fortaleciendo nuestra fe en su fidelidad. Por otro lado, la oración comunitaria en la iglesia también ha sido una fuente de transformación en mi vida. La oración en grupo juega un papel crucial en la vida de la iglesia y la comunidad de creyentes. Cuando los fieles se reúnen para orar en la iglesia o en otros lugares de culto, se crea un ambiente de comunión espiritual donde se comparten las cargas. Se intercede por los necesitados y se busca la dirección divina para la comunidad. La oración en grupo fortalece la fe colectiva y genera un sentido de solidaridad y apoyo entre los creyentes. Recuerdo cómo, al participar en grupos de oración y reuniones de intercesión en la iglesia, experimenté una renovación espiritual y un sentido renovado de propósito en mi vida. En estos momentos de comunión con otros creyentes, he sido testigo del poder de la oración para sanar relaciones rotas, restaurar vidas y traer consuelo y esperanza a los afligidos. Un ejemplo bíblico que ilustra el poder de la oración comunitaria es la historia de los primeros discípulos en el libro de los Hechos. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron en oración y unidad en el aposento alto. Fue en este contexto de ferviente oración y comunión que recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que transformó sus vidas y los capacitó para llevar el Evangelio a todas las naciones. Tanto la oración familiar como la comunitaria tienen un poder transformador que va más allá de nuestras circunstancias individuales. Nos conectan con la presencia y el poder de Dios de una manera tangible, fortaleciendo nuestra fe, restaurando nuestras relaciones y capacitándonos para vivir vidas que reflejen su amor y gracia. La Biblia nos inspira y guía en este camino, recordándonos el poder de la oración y mostrándonos ejemplos de cómo Dios ha respondido y ha transformado vidas a través de ella. En resumen,
La oración familiar y comunitaria es una práctica esencial en la vida espiritual de los creyentes. Estas formas de oración fortalecen los lazos familiares, promueven la unidad en la comunidad de creyentes y nos conectan con la presencia y el poder de Dios. Al orar juntos, ya sea en el hogar o en la iglesia, experimentamos el poder transformador de la oración, acercándonos más a Dios y a los demás. Que nuestra constancia en la oración nos lleve a un mayor crecimiento espiritual y a una comunión más profunda con Dios y con aquellos que nos rodean. Que Dios esté contigo.